manejo de residuos es... ¿Se cortó? Sí, No. les decía que la gestión de residuos se apega al marco legal o tiene que ver con todas las normas que hay para poder llevar a cabo las actividades, y el manejo no es una actividad que esté relacionada con la parte legal, sino que es propia a lo mejor de cada lugar. A ver, ¿es cierto eso? ¿Lo acaba de decir su compañero? Bueno, yo siento que la gestión es más, es como más integral. Lleva la parte de acopio, disposición final y cosas así. Y el manejo ya es más como la parte de valorización y reducción, ¿no?, de los residuos. Ok, la parte de gestión, así en pocas palabras, la diferencia es que involucra la parte administrativa, económica, social y claro, el marco normativo va incluido y por ende el manejo integral. El manejo integral está dentro de lo que es la gestión. El manejo integral de los residuos son las diferentes etapas técnicas o las actividades técnicas a las que se le somete el residuo desde la generación hasta la disposición final. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hasta la disposición final. ¿Cuáles son las etapas del manejo? A ver, vamos a empezar desde la generación. ¿Cuáles son esas etapas? La generación, hablando de los residuos en general, residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Es la generación que sigue después de la generación. Tratamiento, muy bien. No aplica para todos el barrido solamente aplica para los residuos sólidos urbanos. Sí, y bueno, pero finalmente es una etapa del manejo. En el aprovechamiento, qué actividades involucra el aprovechamiento de los residuos? ¿O a qué se refiere aprovechamiento? La separación o la valorización. La separación es otra, es simplemente segregar los residuos, de acuerdo a su clasificación orgánicos, ¿no?, y los que son valorizables o no valorizables, ¿sí? Y hablando de los 3 tipos de residuos. Pero, ¿qué más? O sea, para darles un valor, el reciclaje, el reuso o reutilización es parte de ese aprovechamiento de los residuos. La valorización puede ser tanto económica como energética. El transporte, el almacenamiento, es una etapa bien importante el almacenamiento temporal de los residuos. Y bueno, eso está en función de las cantidades que se están generando, por eso es importante el estudio de generación en los 3 niveles de residuos, de acuerdo a la ley PEGIR, y por lo tanto también el tratamiento que se le puede dar. El tratamiento puede ser físico-químico, térmico, biológico, etcétera. Y la disposición, ojo, la disposición es cuando ya lo llevamos a un destino final. La disposición puede ser confinamiento, puede ser en un relleno sanitario, pero esa es la disposición final. Esa es la última etapa en la que nosotros debemos incurrir, si no es que podemos hacer otras. Entonces nosotros, como ingenieros de sistemas ambientales o especialistas en el manejo de los residuos, debemos conocer claramente cada una de las etapas de los residuos, las características de los residuos, las diferentes etapas a las que las podemos someter. Obviamente la idea es que de los residuos que generemos llevemos 0 o mínima cantidad a un sitio de disposición final, a un confinamiento de residuos peligrosos. Bien, entonces, todas esas etapas, pues ustedes ya las vieron en la parte
teórica. El día de hoy vamos a hacer lo que son planes de manejo de los residuos sólidos urbanos o residuos de manejo especial o residuos peligrosos. Bueno, como definición, lo que es un plan de manejo es un instrumento de gestión. ¿Sí? Es un documento en el cual nosotros vamos a elaborar o se elabora para decir exactamente qué se va a hacer con cada uno de los residuos que se están generando en una empresa productiva, en un servicio, en el municipio, etcétera, que va a permitir al particular, al generador, en este caso, y a la autoridad, diseñar y controlar de una manera flexible el manejo integral de los residuos peligrosos. Vamos a especificarnos prácticamente los peligrosos. Ya vieron mucho de RCU. Mediante propuestas de manejo eficientes que minimicen la generación de los residuos y le den prioridad a la valorización. El espíritu de la ley es esa, precisamente, minimizar la generación y darles un valor a los residuos. Por definición, de acuerdo a la ley GPGIR, así textualmente es esto: instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización tanto de los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y de los residuos peligrosos, bajo criterios de eficiencia ambiental, ¿sí? Que quiere decir que no es que estemos previniendo, controlando la contaminación del medio ambiente. Eficiencia tecnológica, aquí es donde viene el desarrollo o seleccionar la tecnología más moderna, más adecuada, económica, para que funcione la medida que yo estoy poniendo para manejar ese residuo. Vamos a decir, yo voy a reciclar, entonces, ¿cuál es la tecnología más adecuada, económica y también eficiente, tanto ambiental como económico, valga la redundancia, que me va a reciclar ese residuo, que me va a incinerar ese residuo o que lo voy a transportar, etcétera? Económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico. Este es bien interesante, o sea, es fundamental el que te tiene que hacer un diagnóstico, ¿sí?, para la gestión integral de los residuos. Actualmente en nuestro país hemos tenido dos diagnósticos de la gestión integral de los residuos, uno en el 2012 y el otro que lo actualizaron al 2020. En ese diagnóstico que ustedes seguramente ya han estado incursionando, habla de los 3 tipos de residuos y habla de lo que son, cómo se están generando, cómo se separan, cómo se manejan o qué programas hay para los 3 tipos de residuos. Pero, pues en el caso de hacer un plan de manejo para una industria determinada, para un particular determinado, entonces tenemos que hacer un diagnóstico básico en esa empresa, en ese municipio, en esa institución que da un servicio. Se tiene que hacer ese diagnóstico básico y sobre ese diagnóstico básico se va a plantear el manejo integral de los residuos. Aquí dice diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral. Ustedes pueden ir a la ley y definir qué es el manejo integral, ver la definición, perdón. Entonces, responsabilidad compartida se refiere precisamente que estamos todos involucrados en eso. Estamos hablando de los RCU, la responsabilidad es tanto de las autoridades como nosotros los ciudadanos. De las empresas, pues es finalmente el generador, todos los que están involucrados en esa empresa y la autoridad. La sociedad que participe también. ¿Cuáles son esa sociedad que participa en una empresa? Pues son los proveedores, los clientes. Todos finalmente tenemos una responsabilidad en el manejo de los residuos, ¿sí?, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de sus productos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los 3 niveles de gobierno. Esto viene en la ley, textualmente. ¿Qué fines persigue el realizar un plan de manejo? ¿Sí? Promover la prevención de la generación, o sea, minimizar, no aguas con el concepto minimizar, es disminuir la generación y prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como su manejo integral a través de medidas que reduzcan los costos de administración,
faciliten y hagan más efectivos desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económico, social, los procedimientos específicos para su manejo. En este documento, entonces, se tiene que plasmar quién es el generador, qué características, dónde se encuentra, todos los datos del generador, qué residuos genera, cuántos residuos genera, qué características tiene ese residuo, y después de que yo tengo mis 5 o 10 residuos, ¿qué voy a hacer con cada uno de ellos? Y eso se plasma en un documento. Entonces, para eso, pues sí, se tiene que hacer un buen diagnóstico, se tiene que hacer un buen estudio, cuáles son las diferentes alternativas para cada residuo y obtener el mejor resultado, ¿no? De tal forma que reduzcamos la contaminación al medio ambiente. Otro de los objetivos que persigue el plan de manejo es establecer modalidades de manejo. ¿Cómo se van a manejar? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Que respondan a los intereses particulares de cada generador y de los materiales que lo constituyan, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que trabajan como materia prima aceite lubricantes o lo utilizan como materia prima y por lo tanto van a generar residuos que contengan aceite lubricantes como tal o impregnados como aceite lubricantes. ¿Cuál sería un ejemplo adicional a lo que está aquí de un residuo que contenga aceites lubricantes y en dónde lo podemos encontrar? ¿Podrían saber ustedes? A ver, un ejemplo. Un ejemplo, Diana. De aceites lubricantes. ¿Cuáles serían esos residuos que contengan aceites lubricantes? ¿Y en dónde los podemos encontrar, por ejemplo? Pueden ser, por ejemplo, mecánicos, en talleres mecánicos. En talleres mecánicos. ¿Pero cuál sería el residuo? ¿El aceite lubricante como tal? ¿O de alguna otra forma? Sí, el aceite quemado, ¿no? Aceite quemado, ¿pero qué más? A ver, está participando Alejandro, ¿verdad? Diana. Yo le pregunté a Diana, no sé si esté por aquí Diana. Diana Pelay. ¿Qué ejemplo podríamos tener de residuos que contengan aceites lubricantes? Ya dijo su compañero en metalmecánica, en talleres de mantenimiento. Pues podría ser en los motores. ¿Cómo esa, el motor con aceite y a la basura? O a ver, no entiendo. Ajá, pues sí. Sí, pobre motor, va a costar muy caro. Pero cuando ustedes han visto que les hacen mantenimiento a un vehículo, ¿qué utilizan? O sea, ¿qué hacen con ese aceite quemado? Pero ¿qué otros materiales se pueden contaminar con ese aceite? ¿Estopas con aceite? Estopas con aceite, los recipientes con aceite, lubricante. Entonces, todo esto se vuelve un residuo peligroso. Entonces, no solamente es el aceite, porque el aceite va a ser mi materia prima, ¿sí? Pero pues se pueden contaminar otras cosas, igual que es un acumulador. ¿Qué es un acumulador? A ver, nuevamente está asociado al sexo masculino el conocer acumuladores, pero también nosotros las mujeres podemos y debemos saber qué es un acumulador en términos generales. ¿Qué es un acumulador? Ustedes que tienen acceso en línea, busquen qué es un acumulador, a ver rápidamente. Pues yo supongo que se refiere a las personas que de plano no tiran nada y todo lo mantienen ahí en su casa. Perdón, no escuché. ¿No son las personas que nunca tiran nada de la basura que generan? Esa es otra definición, pero acumuladores. ¿Qué es un acumulador? Pues en términos generales, pues sí, yo voy acumulando, pero es un término muy técnico. A ver, ¿qué es un acumulador? ¿Es un dispositivo que almacena energía?
para Es la un, corriente eh, tres. exactamente. No escuché muy bien, pero sí es un dispositivo que almacena energía. Entonces, ¿qué puede contener ese acumulador que se va a generar como que va a ser un residuo y además peligroso, ¿no? Pues Sí, puede acumular, no sé si, no recuerdo si utiliza aceite, pero puede acumular también zinc por lo mismo de que trabaja con energía. y ok. Entonces puede contener metales pesados, ¿no? Habría que ver si es un residuo peligroso por esos metales pesados. Y bueno, estamos aquí hablando precisamente dándoles ese enfoque de residuos peligrosos. Tenemos un mundo de residuos peligrosos y los planes de manejo, pues vamos a ver aquí quién los va a hacer, ¿no? Y aquí tenemos otros ejemplos de plaguicidas, medicamentos caducos, específicamente hablando de residuos peligrosos. De residuos sólidos humanos ya lo vieron, de residuos de manejo especial también ya los vimos. Hay una norma específica que es la 161 de la Semarnat para ver cuáles son los residuos de manejo especial, aquellos que se pueden adherir, cuáles son las características que debe tener esos residuos o para hacer un plan de manejo. 3 es atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan características muy específicas, ¿sí? Los microgeneradores y generadores domésticos. Hablando de residuos peligrosos, casi siempre nos dirigimos a, pues es la industria y genera residuos peligrosos. Pero también nosotros podemos generar residuos peligrosos, sin embargo, no estamos catalogados, o sea, nosotros como ciudadanos en nuestras casas, no estamos catalogados como generadores de residuos peligrosos, ¿sí? Porque, pues bueno, le toca al municipio, aunque generemos 1 gramo, 2 gramos de un residuo peligroso, estamos generando residuos peligrosos, pero no les denominamos así. Los microgeneradores, por ley, está la definición que son personas morales, no personas físicas. Entonces, un microgenerador son personas morales o de servicios que generan residuos en menor a 400 kilogramos por año. Bueno, también aquí dice que era atender las modalidades. ¿Y cuáles son esas modalidades de los diferentes planes de manejo? Las modalidades se establecen en el reglamento de la LGPGIR. Hay 3 formas. Uno es atendiendo a los sujetos, es decir, a quienes intervienen en la elaboración y que pueden ser privados o mixtos. Los instrumentados por los particulares que conforme a la ley se refiere a la LGPGIR se encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un plan de manejo de residuos es a cargo del particular, que es un privado. Cuando llenemos ahorita un formato, lo vamos a llenar que es un plan privado, a menos que nos diga que se hizo con otro participante, que es el caso de los mixtos, los que instrumentan los señalados en el inciso anterior, es decir, los privados, pero con la participación de las autoridades en el ámbito de sus competencias. O sea, no podemos ser juez y parte, pero bueno, hay algunos que dicen, ok, participamos sobre todo en los planes de RSU y de manejo especial. De los residuos peligrosos definitivamente son competencia del generador. Ok. Otra modalidad es considerando la posibilidad de asociación. Si pueden ser individuales o pueden ser colectivos, obligados a su formulación y ejecución. Los individuales son aquellos cuales solo un sujeto está obligado a establecer en un único plan el manejo integral que dará a uno, a varios o a todos los residuos que genere. Un plan de manejo se puede ir haciendo por etapas. Es decir, si yo genero 10 residuos, primero voy a meter 5 y a lo mejor en una etapa meto 2 y en la última etapa meto 3 porque no tengo el recurso para de una vez decirle a la autoridad, oye, pues yo lo voy a manejar así, a todos los voy a tratar, incinerar, porque finalmente tiene un costo y también tiene que tener unas bases para realizar el manejo integral. Y bueno, también pueden ser colectivos que son aquellos que van a determinar el manejo integral que se dará a uno o a más residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por varios sujetos obligados. Puede ser en el caso de una empresa como Walmart, en el caso de taller de mantenimiento de los autobuses
de la central del norte que van al norte, al sur, y bueno, tienen un solo plan porque generan los mismos tipos de residuos. Si estamos hablando de Walmart, por ejemplo, de una tienda de autoservicios que genera mucho cartón, mucho embalaje, mucho plástico, a tal grado que equivale a una cantidad como gran generador. ¿Se acuerdan cuál es la cantidad de cómo se clasifican a los generadores? En cuanto a microgeneradores, pequeños generadores y grandes generadores, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan la cantidad? Ustedes ya lo vieron. Edilberto. ¿Me puedes decir, Edilberto, por favor? Porque no está Edilberto. Uciel. Sí, profe. Para gran generador es más de 10 toneladas, para pequeño generador menos de 10 toneladas y para microgenerador 1 kilogramo al día. Menos de 400 kilogramos. Aguas con esas cantidades. Sí está bien de 10 toneladas al día o al año. Ok. Bueno, en el caso de al año, ¿no? Al año, muy bien, 400 kilogramos al año. En dado caso de que, por ejemplo, Walmart me estoy refiriendo, generan grandes cantidades, de tal forma que si son grandes generadores, ya están obligados a presentar un plan de manejo, que es un residuo sólido urbano, pero por la cantidad se vuelve un residuo de manejo especial. Eso lo deben tener muy claro. Por la cantidad se vuelve un residuo de manejo especial. Ok, y la tercera modalidad es conforme a su ámbito de aplicación, que puede ser nacional, regional o local. Si es nacional, cuando aplica a todo el territorio nacional, como a lo mejor uno de metal mecánica, y hay planes de manejos por estados, hay planes de manejo por municipios, hablando específicamente de residuos de manejo especial y peligrosos. Los regionales es cuando se aplica en el territorio de 2 o más estados, o el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, con otro estado, o de 2 o más municipios de un mismo estado, o de distintos estados. Puede ser un municipio del estado de Puebla y otro del estado de Morelos, porque son colindantes, y vamos a hacer un plan de manejo entre los dos, entonces ya se llama regional. O es uno local cuando su aplicación sea en un solo estado, en un solo municipio o en la Ciudad de México. Esas son las tres modalidades que existen para los planes de manejo. ¿Y quiénes están obligados a presentarlos? En el caso de los residuos peligrosos, bueno, en el caso de los residuos RCO, pues son los municipios. En el caso de los residuos de manejo especial, pues son los particulares, algunos municipios siempre y cuando atendiendo, pues, las cantidades que se están generando. Y hay una norma, que la es 161, y es una norma oficial, por lo tanto aplica a todo el país. Y ahí viene el listado de los diferentes residuos de manejo especial, igual que en la ley GPGIL. También en la ley, en el artículo 31, dice, son los productores, esos están obligados a presentarlo, productores, importadores, distribuidores y exportadores, porque también se exportan residuos peligrosos, de los siguientes productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos. Aceites lubricantes usados. Este aceite lubricante, si ustedes van a la norma 052, que es la que le aplica a la clasificación de los residuos peligrosos, no está listado. No quiere decir que si un residuo no está listado en la norma 52 no sea peligroso. Ojo, porque quizá no está, entonces no es peligroso. No, señores. Hay formas de definir si un residuo es peligroso o no. Disolventes orgánicos usados, convertidores catalíticos de vehículos automotores, acumuladores, aquí está el término, de vehículos automotores y conteniendo plomo. Por el plomo ya es un residuo peligroso. Una batería eléctrica a base de mercurio, de níquel, cadmio, tiene plomo. A lo mejor aquí no están, pero también las baterías que tienen de los automotores tienen una solución de ácido sulfúrico, pues son residuos peligrosos. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio, aditamentos que contengan mercurio, cadmio, plomo.
fármacos, ya sea como producto fuera de especificación o como residuo son residuos peligrosos y están obligados a presentar planes de manejo. No los domésticos, ojo, son las empresas. Una farmacéutica, una farmoquímica o los distribuidores de diferentes medicamentos, ¿no? Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos, compuestos orgánicos persistentes, como cuáles los bifenilos policlorados, que ya se mencionó que son los aceites dieléctricos que contienen los transformadores, por ejemplo, y los establecidos de la sección 12 a la 15 del artículo 31. Además, los que incluyan en las normas específicas correspondientes. Ellos están obligados, ¿sí?, a presentar planes de manejo. Estos residuos peligrosos de la sección 11 a la 15 del artículo 31, pues están listados aquí: lodos de perforación, base aceite provenientes de la extracción de combustibles fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ojo, cuando sean consideradas como peligroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aguas residuales, de plantas, aguas residuales domésticas, aguas grises, no son considerados como residuos peligrosos, a menos que sea de un proceso, ¿sí?, que contenga sustancias peligrosas. La sangre, las cepas, los residuos patológicos, bueno, como dice, en su forma líquida o sus derivados, estos también son residuos peligrosos y deben presentar planes de manejo. Esto les aplica a la norma 087. Y bueno, resumiendo aquí, dice: de todos los generadores de residuos peligrosos, tanto de los listados y de las mezclas de residuos peligrosos con otros, como de los contenidos en la norma 052, así como los generadores que, gozando del beneficio de condiciones particulares de manejo aprobadas, en este caso por la Semarnat, requieren incorporarles al plan de manejo. Asimismo, los grandes generadores de residuos considerados como biológico infeccioso, que le aplica la norma 087. En la norma 052 habla prácticamente de las características CRETI, pero están los listados de las características CRETI, sin la B de biológico infeccioso. Y la norma 87, pues es específicamente de residuos biológicos infecciosos. Ahí vemos dos fechas diferentes. La norma 052, la primera nació en el 95 y se modificó hasta el 2005, y la 87, que es de dos secretarías, tanto de la Semarnat como de la Secretaría de Salud, se publicó en el 2002. También todos los residuos generados en la industria minero-metalúrgica que genera residuos de minado, tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así como los metalúrgicos, específicamente en el artículo 32 del reglamento, y de otros residuos que este sector industrial ya clasifica como residuos de manejo especial. O en el caso de este giro, hay una norma específica, ¿sí?, que es la 157, y que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. Son residuos peligrosos. ¿Ustedes saben qué es un jal minero? Jale minero. ¿Alguien de ustedes conoce una mina? En Hidalgo, en Zacatecas, Nuevo León, todo. Pues hay minas por todos lados, ¿no? México es un país minero. Un jal, por ejemplo, puede ser el montículo. Después que extraen el mineral de interés, que puede ser oro, plata, manganeso, aluminio, etcétera, pues tienen que hacer una excavación y explotación del mineral, o sea, del terreno. Y el mineral, pues es una muy pequeña porción con respecto a todo lo que explotas. El montículo que dejan ahí tirado, finalmente va a ser ese es el jal minero, y puede tener características de peligrosidad, que pueden ser tóxicos prácticamente por los metales pesados o por los drenajes de las minas, que cuando hacen sus extracciones utilizan soluciones muy ácidas, que son muy, muy ácidos los residuos que se generan ahí, entonces son corrosivos y por lo tanto se clasifican como residuos peligrosos. Están sujetos a planes de manejo por ley. ¿Ok? Todos los sectores sociales que generan residuos peligrosos, incluyendo las dependencias gubernamentales, como ciencias biológicas, por ejemplo, o a lo mejor la CFE,
por lo que son responsables de su manejo ambientalmente efectivo, económicamente viable y socialmente aceptable, y deben ser involucrados en su gestión integral. Entonces también deben presentar planes de manejo. ¿Ustedes creen que el departamento de ISA sea generador de residuos peligrosos? Ya vimos que sí generan residuos sólidos urbanos dependiendo de la población. ¿Generaremos residuos peligrosos? ¿Cómo ven? Gabriela, Gaby Pérez. Sí, profesor. ¿Por qué generaremos residuos peligrosos? En el caso de las prácticas de laboratorio, por ejemplo, alguna de las sustancias que se emplean en los laboratorios. Muy bien. ¿Y en dónde más también generaremos residuos peligrosos? Dentro de ISA o de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ustedes saben las carreras que hay en ciencias biológicas. También residuos biológico-infecciosos. Muy bien. Sí, cajas de Petri, medios de cultivo con una serie de bacterias. Hay animalitos que los ponen ahí a hacer ciertos experimentos y se mueren. Y bueno, en fisiología, ¿no? En farmacia por ahí, en toxicología. Pero bueno, entonces se dan cuenta que sí somos generadores de residuos peligrosos. Habría que ver si nosotros estamos obligados a hacer planes de manejo. ¿De qué depende si estamos obligados a hacer planes de manejo? Si estamos generando residuos biológicos infecciosos, como dice la ley, estamos obligados a presentar planes de manejo. Si a nosotros nos hicieran una auditoría ambiental, pues quién sabe dónde estaría el director, ¿no? Para empezar a ver que investigar si ya estamos registrados como generadores de residuos, porque para eso pues tenemos que primero registrarnos. Pero bueno, no nos metemos en esos detalles porque me da tristeza. Ok, elaboración de planes de manejo, número 5. Previo a la elaboración de un plan de manejo, hay una serie de actividades que se deben hacer. Realizar primero diagnóstico del proceso productivo. ¿Por qué tenemos que hacer un diagnóstico del proceso productivo? ¿Qué información nos daría ese análisis? A ver, Andrea, ¿qué información nos daría ese análisis? Andrea Lisbeth. ¿Dónde está Andrea? ¿No? ¿No está Andrea? Se fue. Nos abandonó. Anthony. A ver, Anthony. ¿Se podría repetir la pregunta? ¿Por qué es importante? ¿Por qué crees que sea importante realizar previamente a la elaboración del plan de manejo, un diagnóstico en el proceso productivo? Para identificar precisamente cuáles son los residuos que estamos generando. ¿Para saber qué, perdón? Para identificar los residuos que estamos generando y en base a eso se realiza el plan de manejo. Sí, ese es un punto importante. Sin embargo, un aspecto a considerar que también es muy importante son los insumos de proceso. Es decir, cuáles son las sustancias químicas, los diferentes insumos que se requieren para realizar a cabo un proceso. Ustedes lo vieron en proyectos de infraestructura y procesos productivos, ¿sí? Que si yo utilizo un insumo, es decir, una materia prima o un insumo que contiene sustancias, ¿sí? Peligrosas o no, finalmente me va a generar un residuo en un proceso. El proceso que lleve a cabo va a generar los 3 tipos de residuo o uno más o uno menos.
pero a lo mejor los residuos peligrosos no, pero sí los residuos de manejo especial en función a las cantidades y características. Debemos conocer los insumos de servicios también para ver qué estamos manejando. Es más, simplemente si nosotros estamos comprando una cantidad determinada de materia prima o insumo y esa viene envasada o en embalaje, pues vamos a generar envases vacíos y el embalaje y todo eso es un residuo. Se puede convertir en un residuo de manejo especial o puede ser un residuo peligroso, aquel envase que contuvo una sustancia peligrosa. Y en el momento en que estamos generando residuos peligrosos, existe la obligación de hacer un plan de manejo. Balance de materiales. Con el balance de materiales nos podemos dar idea qué tan eficiente es un proceso y entre más eficiente sea, menos residuos generamos, menos corrientes residuales generamos. Y los procesos productivos nunca se llevan a cabo al 100%. Siempre va a haber mermas, porque se quedan, porque no hay una transformación total, porque se quedan ciertas cantidades impregnadas en los recipientes de proceso, etcétera, pero bueno, siempre va a haber mermas. Y en el momento de hacer los balances nos vamos a dar cuenta cuánta materia prima estamos perdiendo y eso finalmente se vuelve residuo y pues está asociado a un costo. Entonces siempre vean ahí con signo de pesos que el generar un residuo, el manejar un residuo implica costos o puede generar ingresos también. Los puntos de generación de residuos, conocer un proceso productivo etapa por etapa nos va a permitir visualizar la posible generación de residuos y de qué tipo son esos residuos. Ya que los visualizamos, pues hay que caracterizar esos residuos en cada una de las etapas, si son peligrosos o no son peligrosos. Si son peligrosos, qué características que tienen, cuáles son las cantidades que se están generando. Aquí dice volúmenes de generación. Y en función a eso, pues vamos a ver cuánto vamos a pagar. Primero, dónde los vamos a almacenar temporalmente. Si no es lo mismo que yo genere 200 litros diarios a que genere 500 litros diarios. Y yo voy a tener que tenerlo en un almacén temporal, porque por ley, la próxima práctica va a ser de almacenamiento, me dice que máximo 6 meses como residuo peligroso yo lo debo tener en una empresa. Si estamos hablando de residuos sólidos urbanos o residuos de manejo especial, depende de las características. Si es un residuo especial, pues a lo mejor lo puedo tener un año, no me va a pasar nada, simplemente me va a ocupar espacio, voy a generar a lo mejor fauna nociva en el lugar y no pasa nada, ahí no se me echa a perder el residuo y no me contamina el ambiente. Pero si estamos hablando de un residuo de sólido urbano, por ejemplo, el de la comida de un comedor donde hay 800 empleados, ¿qué va a pasar con esos residuos orgánicos si yo no los tiro con cierta frecuencia? ¿Podría almacenarlos una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, esos residuos? ¿Sí o no? ¿Sí o no, David? Bueno, hay dos, David y Alejandro. No creo que se puedan almacenar tanto tiempo, ¿no? No, pues voy a generar una contaminación que no se imaginan, ¿verdad? Perdón, te interrumpí, Alejandro, adelante. Sí, no, o sea, entre más rápido lo llevemos a algún lugar especializado, pues mejor, ¿no? Claro. Entonces sí es importante ahí ver la característica de los residuos y las cantidades. Eso nos va a permitir en qué tamaño debe ser el almacén. ¿Ok? Bueno, otro aspecto a considerar previo a la elaboración del plan de manejo es hacer un diagnóstico de cómo se están manejando los residuos actualmente. Yo voy a visitar una empresa y decir, a ver, tú quieres un plan de manejo, pues voy a ver primero cómo lo estás manejando. ¿Tiene la infraestructura adecuada para ese manejo interno de los residuos? ¿Tienes almacén? ¿Tienes rutas de evacuación? ¿Tienes los contenedores adecuados? Y si no, a lo mejor si la tienes a medias, todo eso se va evaluando. Tiene que ver el diagrama de flujo de manejo, cuáles son las rutas, por dónde se tiene que ir los residuos hacia el almacén temporal 1, 2, 3, dependiendo del residuo. Controles administrativos, tiene que tener un control de cuántos residuos se están generando, cuántos se están desplazando, hacia dónde se están. Entonces, debemos llevar bitácoras, ¿sí? Para ir registrando las diferentes cantidades de residuos, los diferentes tipos de residuos y
las características de esos residuos. Es muy importante. Tiene que haber una asignación de recursos, de todo tipo de recursos, recursos económicos, recursos técnicos, recursos sociales y todos los, pero principalmente los recursos económicos y los técnicos. Si no hay recursos económicos no se puede hacer gran cosa. Y si también no tenemos gente especializada, pues vamos a hacer las cosas como se vienen haciendo, ¿no? Destino y forma de manejo. Entonces aquí, ¿cuáles son los prestadores de servicios que la empresa que va a hacer el plan de manejo, que la empresa que está generando los residuos está contratando un prestador y ojo que ese prestador esté autorizado por la autoridad competente, que tenga vigencia y que se va a llevar los residuos solamente a los que esté autorizado? Dice, tú te vas a llevar las llantas, no te puedes llevar otra cosa, no te puedes llevar a otro, se va a llevar los bifenilos, otro se va a llevar todos los disolventes. Ok, hay una empresa que se lleva a todos, maravilloso, porque nada más contrata una empresa, ¿no? Entonces todo eso lo tienen que visualizar. Otro punto importante es el análisis de los residuos a manejar en el plan de manejo, ¿sí? No todos los residuos los voy a involucrar en el plan porque a lo mejor no tengo el dinero suficiente o en uno simplemente lo voy a reusar en mi empresa, lo voy a reciclar, lo voy a regalar. Y aquí dice aspectos a considerar, identificar los residuos, ojo, con potencial de minimización. ¿Qué es la minimización? No es disminuir la cantidad, o sea, sí está bien disminuir, pero con algunas actividades como la reutilización, el reciclaje, ¿y cuál es la otra R? A ver, son 3 R's. Reutilización, reciclaje y Reducción. reducción. Ese es el concepto de minimización. O sea, fíjense, reducir, reciclar, reutilizar y bueno, recapacitar también si le queremos aventar más R's, ¿no? Y de todos esos, bueno, ¿cuál le voy a dar un valor energético? ¿Cuál va a ser un valor económico? Voy a venderlo. Yo tengo mucha chatarra, clavos, metales, lo voy a vender. O a lo mejor tengo disolventes usando, lo voy a vender, a regalar, bueno, no a regalar, lo voy a meter a coprocesamiento en una industria cementera, etcétera. Identificación de la ruta de manejo, búsqueda de contactos para las diferentes formas de manejo identificadas para cada residuo. Es un trabajal que se hace al momento de hacer planes de manejo. Yo he tenido la experiencia de participar en elaborar planes de manejo, tanto de residuos de manejo especial, específicamente de la construcción, demolición y construcción, y de residuos peligrosos. Entonces es ir, buscar información de gabinete, meterte a las empresas, meterte al lugar, contabilizar, y luego aún así de que te contratan las empresas, no te sueltan toda la información tan fácilmente, ¿sí? Porque la vayas a dar mal uso a esa información. Y bueno, aquí por propuesta de manejo se tienen que asignar responsabilidades. Sí, voy a tener un gerente, voy a tener un técnico, voy a tener el que me va a hacer los trámites, etcétera. Y el manejo administrativo del plan de manejo. Establecer metas a mediano o corto plazo, trazando la metodología a seguir para cada uno de los residuos. Entonces, tenemos que describir qué se va a hacer con cada residuo. Identificar y asignar indicadores de desempeño. Un indicador de desempeño lo va a ver mucho en auditoría. Se refiere precisamente a la cantidad de residuos por cantidad de producto. Asignación de recursos, análisis de costo-beneficio en la aplicación del plan de manejo. ¿A qué se refiere esto? Pues que yo tengo que valorar, hacer ese análisis si me conviene o no me conviene establecer el plan de manejo y que le convenga a la empresa, obviamente, ¿no? A lo mejor yo le estoy proponiendo un bonito plan de un residuo que ni siquiera te lo van a comprar en el mercado, o que no existe la tecnología, o que la tecnología es muy cara. Todo eso se tiene que ir analizando para hacer una muy buena propuesta del plan de manejo. ¿Ok? Profa, Sí. ¿cree que le pueda regresar un segundito a la diapositiva anterior, antes de la propuesta de manejo? Una Al vez. 3. Sí, Ay, por perdón. favor. Gracias, nada más. Es que me faltaba algo. Muy bien. ¿Listo?
Sí, maestra, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son los trámites que se deben hacer? Y pues, ¿para qué voy a hacer el plan de manejo? Nada más porque pues no tengo que hacer y me lo voy a poner a hacer. Bueno, tiene dos objetivos principales. El principal es para minimizar la generación y darles un valor a los residuos. Y que la empresa se vea beneficiada en lugar de perjudicada al hacer un plan de manejo. Porque a las empresas no les interesa invertir en los residuos, se les interesa en producir. ¿Sí? En su producto y tener mayor productividad cada vez. Pero bueno, ese es uno, que cuando se le vende la idea, a ver, yo te voy a hacer un plan de manejo y mira, ya tú estás gastando ahorita 50,000, 100,000 pesos semestralmente para que se lleven todos tus residuos. Si tú haces esto, el otro, pues por etapas va a decir, bueno, en 6 meses ya no vas a pagar 100,000, vas a pagar 70, pero en un año vas a pagar 50, en 2 años ya no vas a pagar nada. Entonces se tiene que ver ese beneficio para la empresa de que sus residuos los va a manejar integralmente, correctamente, para no tener repercusiones en el ambiente y repercusiones legales. Ese es el otro objetivo principal, que tienes una obligación con la autoridad y entonces tienes que hacer un trámite de registro del plan de manejo. Pero para hacer un registro de plan de manejo, primero se tiene que registrar como generador de residuos y finalmente hay formatos para registrarse como generadores de residuos. Una vez que ya se ha registrado, bueno, viene todo lo demás, ya tiene la lupa por parte de la autoridad. Hablando de residuos peligrosos, existe este formato que es el 034, si ustedes lo buscan así, formato para registro de planes de manejo de residuos peligrosos, es este formato. Y entonces se aplica para los productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, es para peligrosos, de grandes generadores de residuos peligrosos y con condiciones particulares de manejo. Es decir, tú generas esto y la condición es que tienes que tener tanto límite máximo permisible, entonces cumple con eso y ya. O por adhesión o incorporación, un microgenerador no tiene la obligación de presentar el plan de manejo, pero sí se puede adherir o incorporar a un plan ya establecido. De los residuos de la industria minero-metalúrgica es obligación. En el caso de los residuos de manejo especial le corresponde a la autoridad estatal. Cada estado, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro, tienen un formato específico para que se registre el plan de manejo de los residuos de manejo especial. Entonces, ahí sí tienen que irse a cada estado. Si va a ser la Ciudad de México, pues está la Secretaría del Medio Ambiente y ahí está el formato publicado. Muy bien. Entonces, nada más como para terminar, ¿cuál es la jerarquía de opciones de la gestión de residuos? Primero, nos vamos a la reducción en la fuente. Ese es lo principal. Después, vamos a control de la fuente, ¿sí? Ya sea por un lado que vamos a gestionar adecuadamente los materiales, que es diferente de un residuo peligroso. Un material peligroso me genera residuos peligrosos. Un residuo peligroso es un material peligroso, pero un residuo no es un material. Hay que hacer separación de residuos. Entonces, aquí se puede hacer ingeniería para que yo disminuya la generación de residuos, pues tengo que modificar quizá el proceso, instalar una nueva válvula, un nuevo tanque, inclinarlo. Habría que ver qué actividad, qué etapa del proceso me está generando más residuos y puedo intervenir ahí. A veces que nada más es por la simple, entre comillas simple, buenas prácticas de operación de ese proceso me va a generar menos residuos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy vaciando de un costal a otro y pues ya hago un reguero y tiradero y eso lo barro y se va a la basura. Hay que buscar la forma de no hacer ese tiradero, por ejemplo. Hay que ir, ya después se controla, vamos a pensar en el reciclaje, reciclamiento ya en el proceso mismo, ¿sí? Para hacer recuperación de algún material de valor in situ, producción neta baja de residuos o fuera del proceso, fuera de la empresa. Durante el proceso, específicamente hablo de un ejemplo de la industria farmacéutica donde obtienen o farmoquímica, donde tienen un polvo, pues meten ciclones para que esas partículas no se vayan al aire y después se depositen en el suelo. Lo que pasa es recuperar ese material que tiene un gran valor y lo vuelven o lo regresan al proceso.
A mí me tocó visitar una empresa ahí en Chalco donde elaboran cuchillos, por ejemplo. Al momento de sacar el filo a la barra de los cuchillos o de las navajas, antes de insertarlo a los mangos, pues generan muchas partículas metálicas. Pues eso utilizan ciclones, que son dispositivos de control de partículas, ya está hablando de emisiones a la atmósfera. Entonces, pues esas partículas las recuperan y las pueden volver a meter al proceso o venderlas como material ferroso o como el material, si estamos hablando de un acero inoxidable, un acero, pues es valiosísimo ese material. Y bueno, finalmente, ¿qué le estamos haciendo a ese residuo? Lo estamos reciclando, lo estamos capturando para reciclarlo, le estamos dando un valor. Y así se da en las empresas. Tratamiento, o sea, ya no pudimos darle un reciclaje, un aprovechamiento, entonces vamos a darle un tratamiento, pues puede ser uno físico, térmico, químico o simplemente físico, que es estabilización. Ahí vienen ejemplos de evaporación, es un ejemplo, válgase la redundancia, tanto ejemplo. Es físico porque yo sé que ese residuo tiene mucha agua, entonces lo voy a evaporar y voy a concentrar el residuo. Y entonces en lugar de pagar por un volumen grande, si yo tengo 1000 litros, si yo le evaporo que la mayoría es agua, entonces voy a concentrar ese residuo y en lugar de pagar por 1000, voy a pagar por 100 litros, por decir algo. Tratamiento térmico, pues se va directamente a incineración, si no hay otra forma de manejarlo. La neutralización, habrá que ver si la corriente residual simplemente es ácido básico, yo lo voy a neutralizar y con eso, pues ya le doy solución al residuo. O estabilización o disposición final, ya sea inyección endomosalina, estamos hablando en zonas petrolíferas, inyección en pozos profundos, estamos hablando de residuos líquidos en ambos casos, pero en pozos profundos siempre y cuando cumplan con la normatividad de disposiciones, en este caso de aguas residuales o líquidos residuales, en aguas nacionales, porque un pozo profundo es un agua subterránea, no es particular. Confinamiento, estamos hablando un tipo de rellenos sanitarios para residuos peligrosos, se le llama confinamiento controlado. Seguramente ya lo vieron ustedes, cuando se va un residuo peligroso a confinamiento controlado es más específico que la norma 083, que es para rellenos sanitarios. Para el confinamiento de residuos peligrosos hay normas 56, 57, 58, 59, no es cierto, perdón, desde las 55, 56, 57, 58, se habla del confinamiento de residuos peligrosos. Y bueno, también se pueden vertir a aguas superficiales siempre y cuando también cumpla con la normatividad. En términos de costos, podemos ver que si empezamos a hacer varias actividades desde generación hasta disposición final, el costo pues, se ve reflejado en el costo. Si yo hago un cambio en el proceso, mi costo va a ser un poquito menos y voy a tener beneficios. Pero si yo me voy directamente a la destrucción o a la disposición final, mi costo va a ser elevado y además, pues quién sabe cómo lo dispongan aquel sitio, ¿no? Entonces siempre tengo que ir agotando todas las etapas que se puedan para minimizar la generación, para impactar menos o no impactar al medio ambiente y darle un manejo seguro a los residuos. Muy bien, pues para esto, entonces tenemos que tener un compromiso de la alta dirección, del generador, de la empresa, de la institución, etcétera. Debe haber compromiso, porque si tenga dinero, si no le importa, no va a haber nada. Recursos, tiene que haber recursos económicos, recursos técnicos como ustedes que se están formando y especializándose en residuos, en agua, en suelo, es todo. Organización, metas y estrategias. Es todo un sistema que se tiene que establecer para tener un manejo integral de los residuos. Y ese manejo integral me lleva a una gestión integral y por lo tanto a ese instrumento de gestión que es el plan de manejo. Aquí están las varias razones y sobran, ¿no? Razones financieras, razones jurídicas que tengo que cumplir con una ley, con una normatividad, con un reglamento, sí, razones técnicas que, bueno, pues yo lo sigo disponiendo a mí donde se me antoje, pues voy a contaminar suelo, aire, agua, suelo, subterránea, perdón, agua subterránea, etcétera. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un proceso donde hay entradas, salidas y finalmente lo vemos como pérdidas económicas. Y aquí estaría la metodología para realizar un plan de manejo. Tiene
que haber una organización, un análisis global de los procesos, todos los tipos de procesos, generar alternativas a través, tiene que haber un comité. ¿Sí? Y finalmente hacer el plan, implantarlo y pues darle una circulación, supervisión y otra vez a ver en qué estamos fallando para ir mejorando. Bien, pues ya nos queda poco tiempo. Ese es, abarca un poquito más de lo que viene en la práctica. Entre hoy y mañana hacemos la de planes de manejo y de almacenamiento, que es la práctica 5. Almacén de residuos peligrosos. Voy a compartir el protocolo de la práctica, pero antes que nada, no sé si tengan algún comentario, preguntas. Pues no sé si hay preguntas, pero la verdad es que ha estado muy rica la exposición, porque en la parte de teoría, en la semana pasada estuvimos viendo algunos detalles con otro enfoque en relación con los tratamientos y las disposiciones temporales y finales de residuos peligrosos y de residuos sólidos urbanos. Entonces yo creo que con este reforzamiento enfocado a los residuos peligrosos viene bien, porque ellos el lunes 4 de octubre tienen que presentar su examen por equipo a casa, y este examen consiste justamente tienen una plantilla en el cual se hace un análisis de fortalezas y debilidades sobre cómo dar los términos de referencia para un plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos urbanos. En eso consiste el examen. Ellos desde ayer ya recibieron la información y bueno, creo que desde el punto de vista de residuos en general, con esta práctica estamos cerrando también de una manera importante esta parte introductoria de sexto semestre, o sea que es el primer nivel de esta trayectoria de gestión, pues de una manera en donde tenemos una visión muy amplia sobre la normatividad y sobre las aplicaciones tecnológicas en generación, manejo, tratamientos y disposición final. Entonces, pues digo, esta clase a mí me gustó mucho porque sí veo que tiene un enfoque complementario a lo que hemos visto y ha abordado algunas cosas que no habíamos visto antes. Entonces, pues yo diría enhorabuena. Adelante, maestra, lo que sigue para lo de la clase de mañana. Ok, bueno, pues definitivamente complementando y apoyando a lo que dice el maestro Juan José, este curso es una introducción, un enamoramiento y que realmente tenemos bastante que hacer en cuanto al manejo de los 3 tipos de residuos. Y bueno, eso va asociado a suelos contaminados, porque finalmente, si nosotros no controlamos bien los residuos, no hacemos un buen manejo, tenemos consecuencias que las que estamos viviendo. No solamente, o sea, el controlar los residuos, el manejar mal los residuos más bien, nos afecta el aire, nos afecta el agua superficial, el agua subterránea, nos afecta el suelo, nos afecta todo, y eso pues se repercute en la salud de los seres vivos en general. Entonces, jóvenes, si nosotros hacemos un buen manejo de los residuos, matamos muchos pájaros. Menos contaminación al aire, menos contaminación, evitar riesgos. Y se me estaba yendo otra parte importante de que tenemos que controlar esos, darles ese valor a los residuos y estamos con la tendencia de que los residuos sólidos urbanos principalmente, ya, yo desde que nací ya, fíjense, ya puedo ser hasta casi su abuelita, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero desde que nací se oye del buen manejo de los residuos sólidos urbanos por las autoridades de salud y no podemos terminar a estas alturas de manejar correctamente los residuos urbanos.
¿Por qué? Porque somos cada día más. Y entonces la tendencia es obtén energía de esos residuos, obtén combustible, finalmente es energía, ¿no? Entonces hay mucho potencial que desarrollar con los residuos, de verdad. O sea, no sé, es un mundo que pues habría que explorar. Estamos aquí en este mundo desde hace algunos años y pues me he enamorado de esta parte de los residuos y de repente dices, "Bueno, ¿qué vamos a hacer? A seguirle a trabajar un poquito. Bueno, voy a presentar rápidamente el protocolo y mañana el protocolo 5 y vamos a tener que dejar tarea extra para terminar la práctica. La práctica es planes de manejo de residuos, estudio de caso. En pocas palabras, pues vamos a analizar algunos planes de manejo y vamos a llenar un formato, ya sea de residuos de manejo especial o de residuos peligrosos. Bueno, a mí me gustaría que alguien me apoyara a leer lo que es la introducción. Es una página muy rápido de leer. Está bien si alcanzan así o le aumento el tamaño. Un aumento, profesora. Sí. Sí, maestra. Me dijo, perdón, maestra Adelaide, ¿quiere participar? No, para que los jóvenes lo puedan leer más rápidamente. Ah, ahí está. ¿Sí están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, maestra. Ok, perfecto. A ver, entonces vamos con alguien que quiera participar y no ha participado, porque a mí ya está me dio hambre, ¿cierto? Tanto leer. A ver, Guadalupe, Lupita o Lupito, Guadalupe Rojas. ¿Sí estamos por aquí, Guadalupe? Profesora. Adelante, ¿me puedes ayudar a leer la introducción, por favor? Sí. Introducción. Los planes de manejo son un instrumento de la política. Ay, yo ya no la escucho. Creo que la sacó el Teams, decía saliendo. Sí, decía Se le salir. fue la voz a Lupita. Bueno, entonces alguien que le quiera ayudar mientras. A ver, Gaby Pérez. Los planes de manejo son un instrumento de la política ambiental en materia de residuos, que buscan minimizar la generación de residuos. Estos instrumentos permiten al particular y a la autoridad diseñar y controlar el manejo integral de residuos, tanto residuos sólidos urbanos, de manejo especial, como residuos peligrosos. La LGPGIR define el plan de manejo como un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con principios de responsabilidad compartida y de manejo integral que considere el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de productos y grandes generadores de residuos según corresponda, así como a los 3 niveles de gobierno. Ok. Bueno, le podemos saber ahora a Josafat, por favor. ¿Puedes continuar? Creo que no sirve su micrófono o se nos escapó a comer y no nos invitó. Josafat. ¿No? Creo que estaba teniendo problemas con el internet. Sí. Bueno, alguien que le quiera apoyar. Yo, si quiere. Adelante. Registro de planes de manejo de nivel federal. Residuos peligrosos.
El registro de plan de manejo permite identificar los residuos generados por los grandes generadores de residuos peligrosos, así como los producidos por la industria minera, metalúrgica. Al ser los casos más comunes, los productores, importadores, exportadores, distribuidores y o comerciantes de productos que al desechar se convierten en residuos peligrosos, señalándolos en el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Deben elaborar su plan de manejo de residuos peligrosos y hacer el registro correspondiente ante la Semarnat. El registro de plan de manejo también permite adherirse a planes de manejo previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Adelante, sigue, por favor. Sí. Registro de planes de manejo de residuos peligrosos del sector hidrocarburos. En caso de ser generador de residuos peligrosos del sector hidrocarburos, es necesario registrar estos planes ante la ASEA, Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Registro de planes de... Perdón, aquí déjenme hacer un pequeño comentario de que hay una nueva norma. A partir de que se crea la agencia, la ASEA, la Agencia de Seguridad y Energía y Medio Ambiente, se crea una norma que es la norma 01 para los planes de manejo de los residuos peligrosos de este sector. Nada más, porque aquí adelante se los pongo como bibliografía. Muy bien, el siguiente texto, por favor. Registro de planes de manejo de nivel estatal, residuos de manejo especial. En caso de empresa que genera residuos de manejo especial, es necesario hacer el registro ante la autoridad ambiental estatal. Los formatos varían de estado a estado, por lo que es necesario solicitar el formato específico dependiendo de la entidad federativa en que se ubique la empresa. También es posible que las empresas adhieran a planes ya existentes y autorizados, siempre y cuando sean del residuo que se pretende manejar, con lo cual se comprometen a hacer el manejo integral de acuerdo a dicho programa. Ok. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Por favor, lo voy a leer rápidamente. Identificar los principales elementos de un plan de manejo. 2, obtener información de un plan de manejo existente para llenar el formato de registro oficial de un plan de manejo. Ok, entonces son los objetivos principales. Materiales, lo que vamos a hacer es analizar documentos, analizar ya planes de manejo publicados, que se los vamos a subir a Teams o ya están. Vamos a tener el formato de registro de planes de manejo, ya sea el federal o estatal, según corresponda, y lo vamos a tener impreso, y ustedes lo van a llenar a lápiz o a pluma, que después lo van a subir de manera digital. El planteamiento es a cada uno de los equipos se le asignará un plan de manejo al azar, ya los tenemos ahí listos. El equipo deberá leer y examinar el plan de manejo asignado e identificar sus principales partes y la información más relevante. El caso de tener asignado un plan de manejo de nivel federal, el equipo deberá ser llenado o el requisitado del formato oficial que está en el anexo 1 de la práctica, que es el formato del que yo les mencioné. En caso de tener un plan de manejo de algún residuo de manejo especial, entonces deberán investigar en la página web del estado al que corresponde el plan y el formato oficial lo tendrán que bajar, ¿no? Entonces ese debe estar en la página oficial de la página estatal del medio ambiente y hacer el llenado correspondiente. Solo en caso de encontrar el formato oficial podrá hacer uso del nivel federal para fines didácticos, nada más. Hacer el reporte y entregarlo la siguiente semana. Por equipo, conformar el informe técnico breve y conciso con las respuestas a las preguntas que se plantean en este protocolo y entregar el formato de registro del plan de manejo requisitado en formato digital como anexo de la práctica. ¿Sí? Tienen que elaborar un resumen en máximo 2 cuartillas de ese plan de manejo, integrar un mapa mental o esquema gráfico con datos cuantitativos que se mencionan en el plan que les toque, identificar las partes del plan de manejo que fue asignado y mencionarlas en este punto. Y bueno, ¿qué tipo de plan de manejo es? ¿A qué nivel pertenece, si es federal o estatal? ¿Y ante qué instancia habría que registrar ese plan de manejo?
Entonces, aquí viene la bibliografía que yo les comentaba que estas normas, bueno, la norma 157 es para la industria minera metalúrgica, la 01 que es de la CEA, establece los criterios para clasificar los residuos de manejo especial, perdón, de hidrocarburos, bueno, de manejo especial y residuos peligrosos inclusive. Norma oficial 161, que es para los residuos de manejo especial. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario. ¿No? Bueno, en la página del Teams, en Teams ustedes tienen los documentos y ahorita les voy a decir qué les va a tocar a cada equipo. Equipo 1, para que ustedes anoten. No déjenme dejar de compartir. Sí, la práctica relativamente es muy sencilla. Ustedes van allá a leer algunos planes y los van a identificar con el formato. Van a llenar el formato. Andando perdida. Aquí hay 6 equipos, ¿verdad? Sí, profesora. Entonces vamos con el equipo 1. Equipo 1, anoten por favor. Le toca plan de manejo de residuos de automotores. Equipo 1. Anoten porque luego se me olvida. 1, automotores. Equipo 2, hidrocarburos. Hay un plan de manejo de una empresa de hidrocarburos. Equipo 3, papel y cartón. Equipo 4, plásticos de Ecose. Ecose es una empresa. Ecose. Equipo 5, RAEE. Es de electrónicos. Equipo 6 de teléfonos celulares. Entonces son 6 planes de manejo que se le están proporcionando y por equipo van a ir revisando estos planes de manejo y vamos a bajar el formato para llenarlo, ya sea federal o estatal según corresponda. Y ya no queda mucho tiempo. No sé si tienen alguna duda aquí, quieren ver el formato o vayan bajándolo. Ya no nos va a dar tiempo a trabajar en 5 minutos. Traté de irme lo más rápido posible. Fue un resumen muy resumido. Y bueno, porque tenemos que ver el protocolo de la otra práctica, pero ya no nos da tiempo. Entonces seguramente el maestro Juan José nos va a dar una clase o lo seguimos el próximo viernes. Jóvenes, preguntas, comentarios. Sí, maestra. ¿Para cuándo dijo que era esta práctica, perdón? Para mañana. Ah, ok. La tenemos que entregar mañana, ¿verdad, maestro? Bueno. ¿Usted? Bueno, ese era el pago por el asueto de hace 8 días, pero bueno, pongámonos de acuerdo sin problema. Sí, no hay problema. De hecho, lo que vamos a ver mañana es el protocolo de las 5, que va muy asociada a esto porque vamos a ver el almacenamiento temporal para residuos peligrosos. Entonces, sí les voy a dar por ahí unos datos de residuos peligrosos, las cantidades, y en función de eso vamos a diseñar, o más bien, más que diseñar, dimensionar el almacenamiento, porque diseñarlo lleva también un tiempo considerado. Pero bueno, nos podemos dar idea de qué tamaño va a ser el almacén en función a la cantidad de los residuos. Y entonces mañana veríamos ese protocolo y ustedes entregarían las prácticas 4 y 5 la próxima semana. Pero tómenlo con calma constantes y con calma. El maestro Juan José iba a decir algo.
Ah, Le corté la inspiración, maestra. no, es que, aquí está. No, ya no tengo que decir, digo, pues aquí nos estamos poniendo de acuerdo de la agenda para el trabajo de los jóvenes y los entregables que estamos buscando, pero no, pues yo creo que mañana se aprovecha para la siguiente práctica, ¿no? Y por lo menos ellos para el examen, que es más bien de investigar, redactar no es tanto, pero sí de investigar, pues es hasta el lunes 4, o sea, es toda la siguiente semana. Ok. Entonces yo creo que con las tareas que programemos a partir de hoy al transcurso de la siguiente semana, creo que más o menos son plausibles. Eso creo. Sí, aquí, bueno, la propuesta es que mañana vemos el otro protocolo y tienen toda la semana para realizar el reporte de las dos prácticas. O igual, si tienen muchas dudas, mañana vemos el formato. Viene relativamente sencillo porque es un formato que hay que llenarlo así de todo a todo. Si te falta un dato, en la semana te lo regresan. Es más, tú puedes decir, yo genero 5.5 kilogramos y allá lo reportas como 5, no concuerda porque te piden bitácoras y dices, bueno, aquí algo mal. Y hay veces que si no viene un dato, desde cuando lo vas a registrar te lo regresa. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en llenar esos formatos. Este va a ser un ejercicio que pues sí nos falta bastante información, pero bueno, como ejercicio didáctico me parece muy básico, muy interesante y buen punto de partida. Entonces, si tienen duda, vayan investigando el formato, mañana lo vemos y vemos el otro protocolo del almacenamiento. Preguntas, comentarios, porque nos quedan 2 minutos y tienen ahorita, aprovechen estos 2 minutos o, ¿cómo dice el dicho? O callen para siempre. Algo así. Profe, Mande. obviamente sí debe de llevar discusión y conclusión, ¿verdad? Esta práctica. Sí, claro. Y se lo puedo poner ahorita en el protocolo por si no lo tiene, pero sí, todas las prácticas, lo importante es precisamente los resultados, la discusión de esos resultados. Eso es implícito, ¿no? Que tenemos que llenar esa parte importante. Ok, profe, gracias. Entonces, yo creo que les voy a actualizar ese formato y le voy a poner, si me lo permiten, maestros, ese punto que hace falta, o por lo menos no lo leí aquí, y pero sí, de antemano llevan discusión. Ok, si no hay más preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, es ahora porque les queda 1 minuto, si no, pues ya se les acabó el... Bueno, profesor, tengo una duda para la profesora Adelaida, porque yo ahorita acabo de entregar el informe de la práctica 1 en el Teams, pero ¿Sí? me indica que la evaluación está citada en un documento de Word. ¿Me puede indicar dónde puedo encontrar el documento, por favor? Se los voy a mandar por correo electrónico. Acabo ok. de terminar la revisión de tu equipo. Ok. Por Muchas eso gracias. les comuniqué. Sí, muchas gracias. Se las regreso por correo electrónico. Para que vean ya por rubros lo que omitieron y lo que está un poco incorrecto. Sí, profesora, gracias. Gracias. Bien, pues que tengan buena tarde, buen provecho, nos vemos mañana.